En el programa de hoy hablaremos sobre las oportunidades de formación que brinda la UNAD, dado el carácter transterritorial y transfronterizo de la educación abierta y a distancia, garantizando así el cumplimiento de su misión de brindar educación para todos con calidad global. Bienvenidos a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Transmitimos para televisión a través del canal institucional y también llegamos a ustedes a través del canal Zoom, por supuesto también en el canal UNAD y por Radio UNAD Virtual. Soy Laura Puente Padaví y es un placer acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy, con una clara visión del modelo pedagógico unadista, a partir de los programas que ya hemos venido presentando, tenemos en el panel, hablaremos de una de las ventajas más grandes que presenta la UNAD a su comunidad estudiantil y es precisamente esa internacionalización que ya hemos mencionado en programas anteriores, pero que hoy abordaremos con profundidad, que como tal es una iniciativa que reafirma la misión de la UNAD de contribuir con la educación para todos con calidad global, brindando oportunidades de formación dado el carácter transterritorial y al mismo tiempo transfronterizo de la educación abierta y a distancia. Por esta razón, hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Stegman, nuevo director de la UNAD Florida. Bienvenido, doctor. Bienvenida, mucho gusto. Un gusto tenerlo con nosotros. También está con nosotros para moderar y compartir sus opiniones el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Doctor Leal, un placer. Laura, mucho gusto y encantado de compartir hoy con el doctor Juan Pablo Stegman sobre este tema que es vital para que todos nuestros televidentes y toda la comunidad unadista entienda lo que ha sido una experiencia diferencial en lo que significa el concepto de la internacionalización puesta en el escenario de la globalización. Y precisamente, doctor Leal, contémosle un poco a nuestros televidentes cómo surge, cómo nace esa idea de UNAD Florida y al mismo tiempo apostarle a esa internacionalización. Esa es una buena pregunta. Y empiezo por decirle que no fue una idea que nació de nosotros. Ok. ¿Sí? Nosotros hace 15 años tuvimos un requerimiento para atender unas mulas del narcotráfico, denominadas entre comillas, por la Cancillería de este país, buscando llevarle a las cárceles de los Estados Unidos alguna opción de educación. Y desde allí empezamos a explorar esa posibilidad de atender a esas personas que estaban recluidas y encontramos, pues, indudablemente que esa seguridad de las cárceles en los Estados Unidos no nos permitía realmente ofrecer un servicio directo, más como era en esa época el mundo y la educación a distancia, que se movía solamente a través de materiales impresos, fundamentalmente. En esa época hasta ahora estaba surgiendo la Internet y no era una herramienta tan poderosa como la que hoy tenemos. Pero el gobierno de los Estados Unidos de la época, en una actitud muy visionaria, había abierto convocatorias para la creación de organizaciones no profit en el desarrollo de la educación online. Y el consejo directivo de la época de nuestra universidad nos avaló un anteproyecto que nos puso a pensar en la internacionalización de manera muy seria y rigurosa. Y después de 7 años de hacer todas las gestiones, de pensar cómo desarrollarlo, plantear y cumplir con todos los requerimientos del gobierno americano, surgió el college de UNAD Florida y en ese college aparecieron los primeros programas de oferta en bachelors, que era una transferencia de los programas que teníamos aquí en Colombia, en administración de empresas, en ingeniería de sistemas, en comunicación social, en psicología, que hoy ya hacen también parte, ya no de una oferta de un college, sino de una universidad como la que hemos constituido referenciada en UNAD Colombia, que se llama UNAD Florida, y en donde nuestras ofertas también están ya en los niveles de maestrías y de doctorados.
Doctor Juan Pablo, teniendo en cuenta todas esas transformaciones y si hablamos de la actualidad, ¿cuál es esa tendencia y al mismo tiempo la concepción de la educación a distancia en los Estados Unidos? Bueno, es un tema que es muy fascinante porque realmente la educación online en Estados Unidos y en el resto del mundo está teniendo un crecimiento gigantesco. Las cifras en Estados Unidos de los últimos años es que prácticamente ha venido creciendo una tasa del 20, 30, 40% por año la educación online. Y en este momento prácticamente un tercio de toda la educación en Estados Unidos es online. Inclusive las cifras de cómo las universidades han ido migrando hacia plataformas online. En este momento hay un 66% de universidades americanas que basan buena parte de sus programas en educación online y un 30% más que se están incorporando lentamente, incorporando algunos cursos. Sí. De alguna forma es interesante también entender un poco la causa, porque cuando uno se imagina lo que es una clase tradicional y la compara con lo que es una clase online, uno se da cuenta que en la clase tradicional un poco el centro de la escena la tiene el profesor, que es un poco el que imparte conocimiento. La clase online es completamente diferente. De alguna forma el conocimiento lo generan todos, el profesor y todos los estudiantes. Todos tienen tiempo para hacer todo su trabajo de investigación y de construcción de conocimiento. Y además se apoyan en toda la tecnología. Y la tecnología a uno le permite, por un lado, acceder a conocimiento externo, de bases de datos de cualquier parte del mundo, papers, cualquier tipo de información. Y segundo, crear una comunidad de conocimiento con todos los alumnos y profesores. Y eso de alguna forma tiene toda una serie de ventajas. Primero es que es una excelente preparación para lo que es el mundo moderno, porque los estudiantes se acostumbran a hacer lo que uno hace en la nueva economía, que es usar todo el conocimiento existente y construir conocimiento nuevo. En segundo lugar, pone mucho hincapié en lo que es la creación de conocimiento, lo que es la investigación, lo cual lleva a los estudiantes a estar en la vanguardia del conocimiento. Por otro lado, ayuda a lo que se llama pensamiento crítico. Pensamiento crítico es lo que hace un buen profesional, un buen ejecutivo, que de alguna forma es capaz de tener sus propias ideas, contrastar ideas y poder tomar decisiones en forma personal. De alguna forma la educación online lo que hace es que se junta un grupo de gente con distintas ideas, tiene que debatir sus ideas y uno va adquiriendo el hábito de tener las propias ideas, fundamentarlas y de alguna forma respetar el pensamiento de los demás. Y eso va haciendo ayuda a crear pensamiento crítico. Sí. Y por último te ayuda en dos líneas. Uno es en todo lo que es internacionalización, porque buena parte del conocimiento está en nuestros países y otra parte hay que ir a buscarlo en otros países. Entonces ayuda a que la gente aprenda otros idiomas, busque información en otros países y también ayuda a que toda esa riqueza de conocimiento vaya a países donde lo necesitan y a regiones donde la educación tradicional no puede acceder, la educación online sí puede acceder, lo cual te da una gran ventaja en lo que es el fin social de la educación, cosa que la UNAD lo hace a la perfección. Y hablando de esas integraciones, doctor Leal, que menciona el doctor Juan Pablo, ¿cómo se está ubicando en este momento en todo ese escenario mundial? Porque ya estamos hablando pues de globalización, la UNAD en este momento. Bueno, la UNAD tiene un alto reconocimiento internacional porque ha sabido interpretar un referente fundamental hoy dentro de la sociedad del conocimiento, que es la globalidad. En las palabras introductorias que tú nos diste, aparecían dos conceptos que son claves: transterritorialidad y transfronterizo. Es decir, son dos condiciones fundamentales de la educación a distancia. Porque la educación a distancia, a diferencia de la educación tradicional, ya no opera sobre las variables espacio-tiempo de la misma manera como la interpretábamos de manera tradicional. Encontrarnos en un lugar a determinada hora para escuchar a una persona que nos va a hablar sobre un tema. Eso es lo que ocurre generalmente en la educación convencional. La educación a distancia supera esos conceptos y en ese orden de ideas determina, utilizando de manera intensiva las tecnologías, una interpretación de lo que hoy fluye por todas las esquinas en las que en cualquier país del mundo uno se pueda ubicar, que es la información. Entonces, por eso se habla de sociedad de información, porque todos estamos hoy en la posibilidad de ser bombardeados por la información, ¿cierto? Entonces, cuando se pregunta, ¿y cuál es el papel de una organización educativa si ya todo el mundo tiene disposición de esa información? Bueno,
Es un papel fundamental. Es la planificación de esa información para transformarla en conocimiento. Y es un conocimiento que al mismo tiempo está ligado a otro tipo de sociedad que está fluyendo de manera simultánea, que es sociedad de aprendizaje. Es decir, donde ya los roles también se transforman de manera sustancial. Y entonces yo soy sujeto de mi aprendizaje. Y al ser sujeto de mi aprendizaje, la manera como esa organización educativa me facilita ese aprendizaje es a través de un ejercicio donde aparecen elementos claramente identificados que son significativos para mí, que propician que mi mente opere desde la perspectiva de un aprendizaje autónomo. Pero al mismo tiempo, como lo decía también el doctor Juan Pablo Stigman, el escenario colaborativo de ese aprendizaje. Es decir, yo ya no soy un huraño por allí buscando cómo ingreso al conocimiento por mí mismo, sino que tengo la compañía de otros y con ellos construyo conocimiento, con ellos aprendo mucho más. Y esa perspectiva entonces también me lleva a interpretar de otra manera el rol de los docentes. Doctor Leal, seguiremos hablando de esas ventajas después del corte. Vamos a una pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Escríbanos, estamos para ustedes en educación.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter en @universidadunad. Regresamos en segundos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Mil gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Hoy estamos hablando sobre todas esas ventajas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y sin duda alguna una de ellas es la internacionalización. Doctor Juan Pablo, al hablar de una universidad internacionalizada, uno se pregunta, al ser una universidad colombiana, ¿también hay estudiantes de otro lugar o cómo funciona este tema en la Florida? Es un tema también muy interesante porque de alguna forma es claro que Estados Unidos ha cumplido un rol de liderazgo en todos estos temas de tecnología y de educación online. Pero el tema se ha expandido a todo el resto del mundo y en este momento, el continente que tú vayas, es impactante el efecto que ha tenido la educación online. Tú vas a países africanos, por ejemplo, y ha tenido un rol de desarrollo económico, desarrollo social, político, de inclusión social, desarrollo de profesionales, repatriación de cerebros, etcétera, que es extraordinario. En Asia, además de eso, ha tenido todo un rol de creación social, o sea, de creación de relaciones sociales. La gente se siente apoyada por la comunidad online, se motivan, aprenden unos de otros. En el mundo anglosajón, además de la experiencia de Estados Unidos, muchos otros países también anglos la han incorporado. Y de alguna forma lo que te permite es que lugares más remotos, donde la educación tradicional, a medida que tú te alejas de los centros urbanos, la educación tradicional de alguna forma va perdiendo fuerza, cosa que no ocurre con la educación online. Entonces tú te puedes ir a zonas muy remotas y el nivel de la calidad de la educación continúa siendo realmente muy impactante. En el caso nuestro de UNAD Florida, efectivamente tenemos una buena parte de nuestros alumnos vienen de las zonas más remotas del mundo, desde Europa, de África, de Latinoamérica, de Asia, tenemos estudiantes absolutamente de todos lados. Evidentemente el núcleo es obviamente más colombiano y el esfuerzo que estamos haciendo es de expandirnos a otros horizontes, pero tenemos estudiantes de todos lados. Maravilloso, doctor Leal. Sí, yo creo que ahí hay de fondo unos conceptos importantes sobre entender qué significa la internacionalización. Internacionalización no es solamente tener estudiantes de todas las partes del mundo, por ejemplo. Eso es una buena manera de interpretarlo, pero no es la única. La internacionalización es conectado también con referentes muy fuertes en torno a lo que significa hoy globalidad y a lo que significa localidad. Eso quiere decir que yo no solamente soy parte de una parte, sino que soy parte de un todo. Y puedo compartir con ese todo. Es decir, en esa forma, los currículos se han tenido que transformar, porque los currículos entonces adquieren también formas de internacionalización. Y en esos currículos yo conozco de fronteras de conocimiento, ¿sí?, aplicables a mi localidad,
pero también con competencias que me permiten desenvolverme en cualquier lugar del mundo. Hoy yo puedo ser, después de un título, un empleado de una multinacional o un empleado de mi localidad, y debo tener competencias para las dos condiciones. Tengo necesidad de avanzar en el estudio de un segundo idioma. Hoy se privilegia el inglés, pero esa condición indudablemente no era tan necesaria antes, porque tenemos que buscar formas de comunicación. Y el idioma inglés es el que ha permeado a toda la humanidad. Entonces esa perspectiva para nosotros se vuelve un imperativo en la internacionalización, y es que hayan unas condiciones básicas de dominio de ese idioma para que las personas puedan desenvolverse en lo fundamental, actuando con habitantes de otros países del planeta. Es decir, doctor Leal, que la UNAD no solamente se caracteriza o se ha venido caracterizando a lo largo de este tiempo por ese fortalecimiento de su presencia a nivel nacional, sino también apostarle a otras cosas. Sí, yo creo que la UNAD lo tiene muy claro, ese escenario. Y en ese escenario yo creo que es la universidad más pionera entre públicas y privadas del país. Con esta experiencia precisamente de UNAD Florida se han abierto unos focos estratégicos muy importantes a la hora de mirar no solamente el presente de la educación colombiana, sino el futuro de la educación colombiana. Hemos hecho bastantes reflexiones en estos programas en torno al significado, por ejemplo, de nuestra plataforma tecnológica, que no está ubicada en Colombia, que está ubicada en los Estados Unidos, y que en esa perspectiva nos garantiza a nosotros las mejores condiciones de usabilidad, pero también de robustez y de eficiencia a la hora de impulsar el desarrollo de un campus virtual que indudablemente pues, es la máxima expresión de la educación virtual. Pero por otro lado está el escenario de la cualificación de nuestros docentes, que apuntalan en el dominio de lo pedagógico y de lo didáctico con este tipo de educación. Es la educación del siglo XXI, no lo estamos diciendo nosotros, lo ha planteado la propia UNESCO, y es la mejor herramienta con que hoy cuenta la humanidad para que realmente esa brecha que se tiene histórica de exclusión educativa se disminuya para llegar a esas poblaciones minoritarias, apartadas, que antes no tenían ningún tipo de oportunidad educativa, ni en el ingreso ni en la permanencia. Sin duda alguna. Nuevamente vamos a una pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Esperamos sus preguntas en educación.desarrollo@unad.edu.co. También estamos para ustedes en Twitter en @universidadunad. Volvemos en segundos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Gracias, continuamos en Educación y Desarrollo. Bueno, doctor Juan Pablo Stegman, hablemos ya para finalizar en este último segmento del programa sobre esos retos de UNAD Florida. Muy buena pregunta. Es interesante ver un poco lo que está pasando a nivel global, ¿no? De alguna forma, tú recuerdas en el año 2000, 2002, esa famosa burbuja que explotó, que de alguna forma impactó a un montón de negocios. Claro. De alguna forma, algo similar está pasando en la educación, justamente por la incorporación de toda esta tecnología. Está produciendo una explosión. Hasta hace, por ejemplo, 5 años había en Estados Unidos 5 universidades que tenían una maestría de administración. Hoy hay 300. Y ni hablar de todas las que tienes en el resto del mundo, que tienes de vuelta alrededor de 600 universidades de alguna forma ofreciendo estos programas. De alguna forma eso es un reto muy grande para nosotros. Es muy bueno para los estudiantes porque tienen mucha más oferta, muchas más posibilidades, pero para nosotros es un esfuerzo grande para de alguna forma responder a esa alta competencia. Nosotros un poco en respuesta a ese reto, lo que estamos luchando en este momento es por incorporar la más avanzada tecnología educativa. En Estados Unidos eso se hace a través de lo que se llaman las competencias.
nosotros hemos replanteado, las dos, tanto UNAD Colombia como UNAD en Estados Unidos, de que todo nuestro ideario, toda nuestra misión como universidad responde a incorporar una serie de competencias. De alguna forma las competencias las tienen como en 3 niveles, no entrar en detalle, puede ser muy largo, pero básicamente es no solo incorporar conocimiento, sino de alguna forma también incorporar habilidades para que la gente sepa utilizar ese conocimiento, aplicarlo, y también perspectivas internacionales, perspectivas de ética, responsabilidad social, sustentabilidad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, lo que ya hemos hecho, y de alguna forma siempre lo seguimos mejorando, es que todas nuestras carreras respondan a ese esquema de altas competencias. Yo creo que ese es un tema que es fascinante porque tú ves todo el progreso y toda la evolución y cómo va mejorando todo lo que vas haciendo, y que de alguna forma ves todo un ideario detrás, toda una misión detrás. O sea, que realmente estás haciendo algo muy valioso para la comunidad. Doctor Leal, otra gran apuesta de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Así es un gran desafío, pero sobre todo una gran responsabilidad, porque al ser la universidad más grande de este país, pues está visibilizando escenarios con los cuales hoy la internacionalización se convierte en una responsabilidad sustantiva de todas las universidades. Ya no solamente es formar, ya no solamente es investigar, es saber que dentro de la internacionalización se encuentran posibilidades muy fuertes de reconocer que estamos evolucionando como seres humanos bajo formas transversales de nuestra comunicación y de nuestra comunicabilidad, es decir, de nuestra habilidad para comunicarnos. Esa es una garantía exclusiva de los seres humanos, comunicarse. Otros seres no lo hacen. Entonces, en la medida en que yo aprendo a comunicarme con el otro, en la medida en que yo entiendo que no me las sé todas, sino que puedo aprender del otro, es una realidad que va a surgir hacia un nuevo concepto de educación que indudablemente hace que esta universidad se haya subido a ese tren, y en esa lógica esperamos que muchas de las organizaciones educativas de nuestro país también lo hagan, y qué mejor que nosotros podamos brindarles esta experiencia que hemos venido construyendo durante 33 años. Sin duda alguna. Señores, les agradezco por su tiempo. Doctor Juan Pablo Stegman, nuevo director de UNAD Florida, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. También le agradecemos a usted, como siempre, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Un placer. Encantado, Laura, de compartir con Juan Pablo y contigo, y con los televidentes, claro está. Así es, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Laura Puente Padawi. Nos veremos en una próxima oportunidad para tratar otro tema de interés. Muy amables.